Estos edificios tienen la sentencia de muerte firmada. Son bloques que tapan la muralla de Zamora y que el ayuntamiento quiere liberar ahora. Los van a derribar después de haberlos expropiado. Muy buenas tardes, hoy queremos poner nuestra lupa informativa en los parques tecnológicos de la comunidad. Hay dos activos, en León y en Boecillo, en Valladolid, además de un proyecto que lleva más de una década paralizado en Burgos. Las cifras de facturación y de empleo son antagónicas. En el caso leonés, consiguieron sortear la crisis incluso con mejores resultados, aunque lejos de los que preveían. Los empresarios del parque vallisoletano piden más atención por parte de las administraciones. Poner en marcha iniciativas de liquidez, pues también hemos hecho una reducción, como digo, del 50% en el pago de los alquileres. Necesitamos una ayuda extra, quizás a otras empresas, porque nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la innovación y la investigación de Castilla y León. Mañana viviremos un hecho inédito en nuestra democracia. Por primera vez en la historia hay electores que no van a poder acudir a las urnas en Galicia y en País Vasco. Se han quedado sin derecho al voto que recoge la Constitución. En total, casi 500 personas no podrán ir a votar mañana porque han dado positivo por coronavirus. Elecciones autonómicas en Galicia y en Euskadi que vienen marcadas por la pandemia y que hoy se preparan con estrictas medidas higiénicas. Enseguida lo vemos. Este año se han cancelado centenares de festivales, pero en Palencia han encontrado una alternativa en pequeño formato para su Palencia Sonora. Anoche el grupo Viva Suecia volvió a los escenarios después del parón y enfrente a ellos un público que no pudo bailar. Tuvieron que estar sentados y guardando en todo momento las distancias, la nueva normalidad de los conciertos. Siguen subiendo las temperaturas y esta tarde hay otra vez posibilidad de tormentas. Serán más frecuentes y fuertes en la mitad oeste, por Zamora y por Salamanca también. La crisis de 2008 fue una debacle para los parques tecnológicos que hay en Castilla y León. En el de Boecillo, el más grande en Valladolid, las empresas pasaron de ser 144 a 100 a día de hoy. Se perdieron cerca de 2.000 empleos allí. En León, un parque mucho más pequeño, consiguieron, sin embargo, que las empresas que había después de la crisis pasaran de ser 19 a 34. Los empleos también fueron a más. A partir de 2016, los dos parques tecnológicos recuperaron fuelle, sí, pero el de Boecillo quedó bastante mermado. Ahora los empresarios instalados en ese municipio vallisoletano piden apoyo económico, rebajas de impuestos para afrontar esta nueva crisis. Creen que es el momento de que Ayuntamiento y Junta trabajen para que el parque gane actividad y empleo. Dos crisis económicas se llevaron por delante más de un 30% de las empresas del Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Muchos de los que resisten hoy son propietarios. No nos vamos a marchar. Esta sí que tenemos aquí asentado el patrimonio y la actividad. Tienen también ganas de crecer, por eso piden más acción a la administración local y autonómica. Necesitamos ayuda y necesitamos una ayuda extra, quizás a otras empresas, porque nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la innovación y la investigación de Castilla y León. Apuntan a una rebaja del impuesto de sociedades o del IBI, como han hecho en Madrid. En Castilla y León, una de las decisiones ha sido no subir impuestos. Al margen también de poner en marcha iniciativas de liquidez, pues también hemos hecho una reducción, como digo, del 50% en el pago de los alquileres de los espacios en los parques tecnológicos de nuestra comunidad autónoma. Y sí, aunque los dos parques, el de Boecillo y León, han mejorado los datos de facturación en 2019... Más del triple que la media española. A ellos, los empresarios, les preocupa la promoción de los parques. Aquí hay más de 50.000 metros cuadrados de suelo para que se implanten, que tienen que crear esas medidas de atracción del inversor. Medidas que tienen que ver con el precio del suelo o ayudas al asentamiento, todo para retener el talento de los jóvenes en la comunidad. Se establecieron aquí hace ya 8 años. Especialistas en soluciones de software para la gestión de empresas, Proconsi es una de las compañías más punteras de este Parque Tecnológico de León. En esa parte de investigación pues nos permiten acceder a distintas ayudas que de alguna forma
pues te permiten impulsar esos objetivos de una forma más rápida. Con una facturación de más de 6 millones de euros, 120 trabajadores y 5.000 clientes en el ámbito nacional y países de Europa, África o Sudamérica conocen bien los beneficios de asentarse en un parque tecnológico y no en cualquier polígono. Entre distintas compañías del parque hemos llegado a hacer proyectos conjuntos, ¿no?, que nos han permitido posicionar un producto en el mercado. Podemos compartir instalaciones, tenemos un edificio de usos comunes. En plena pandemia desarrollan sistemas de conteo de pasajeros en un enclave que ha visto en la última década la llegada de compañías hasta formar importantes polos del sector TIC y del químico farmacéutico. Hay parcelas en las que se tienen que instalar nuevas empresas. Aquí en León tenemos pocas, deberíamos tener más terreno. Un parque tecnológico leonés que con 34 compañías quiere seguir creciendo y atraer talento e iniciativa privada. Y estas imágenes tienen poco más de un año, mayo de 2019, antes de las elecciones autonómicas y en precampaña electoral, el actual vicepresidente de la Junta presentaba a sus candidatos burgaleses a las Cortes en este escenario, en el terreno que tendría que haber acogido el Parque Tecnológico de Burgos y que lleva paralizado más de una década. Francisco Igea acusaba al gobierno regional, entonces solo del PP, de este fiasco, decía, y se comprometía a que estuviera funcionando en los próximos 4 años. La mejor fiesta gastronómica de Castilla. A ver, por favor. Un año ha pasado y el parque tecnológico sigue siendo invisible en Burgos. El Ayuntamiento de Cardeña-Jimeno, la localidad de ese terreno vacío, denuncia falta de voluntad política. Creen que no verán empresas allí hasta dentro de por lo menos 8 años y eso que ellos llevan ya esperando muchos más. Noelia Ordóñez, buenas tardes. Buenas tardes. 15 años hace desde que comenzaron los trámites para desarrollar en estas 127 hectáreas el parque tecnológico. En 2011, tras la crisis, la empresa que comenzó las obras quedó en concurso de acreedores. Pero hace un año este parque volvió a inaugurarse y, según nos cuentan desde el Ayuntamiento de Cardeña-Jimeno, les prometieron que para 2021 las empresas podrían comenzar a instalarse. Esto será imposible porque de nuevo las obras están paradas. El estado es lamentable, se nos prometió el año pasado que en 2 años esto estaría operativo, que estarían las parcelas listas para la venta, para que empresas pudieran instalarse aquí. Sin embargo, pues más retrasos y lo mismo de siempre, no hay voluntad política porque esto salga adelante. Al consejero de Economía le hemos preguntado también en qué punto está ese parque burgalés después de toparse con una crisis económica y con problemas legales por los que la Junta ya asumió responsabilidades. Fernández Carriedo augura que como pronto las obras empezarían en 2023. Este año lo que queremos es adjudicar ya el proyecto y lógicamente que el proyecto se pueda realizar. Es un proyecto complejo porque es de alta tecnología y lleva un tiempo y la idea es que el próximo ejercicio podamos ya comenzar la adjudicación de las obras. Sábado de reflexión en Galicia y en País Vasco después de una campaña electoral marcada por los rebrotes de COVID-19. En ambas comunidades, todos los candidatos aprovecharon hasta el final de este viernes para pedir el voto. Los que parten como grandes favoritos, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu, dedicaron parte de sus discursos a asegurar que ir a votar no supone un riesgo mayor al actual. De la misma forma que podemos ir a retirar un fármaco a una farmacia, podemos ir 15 minutos a un colegio electoral para retirar el miedo y para que venza la democracia. No tengo miedo, no tenemos miedo. Votar es seguro. Lo ha vuelto a confirmar la Junta Electoral. Votar es seguro. Son cerca de 4 millones de electores los que este domingo podrán votar en Galicia y en País Vasco. Quienes no podrán hacerlo son las personas enfermas que hayan dado positivo en COVID-19 o que tengan síntomas evidentes de tenerlo. Será una cita electoral sin duda distinta y marcada por fuertes medidas de seguridad y de vigilancia.
Esta imagen se repite hoy en todos los colegios electorales de Galicia y País Vasco. Estamos en uno de ellos, en Bilbao, donde los preparativos esta vez son muy distintos a los de otras citas con las urnas. La primera de las medidas que se ha tomado ha sido el desdoblamiento de los colegios con un número de mesas más elevadas. Habrá, por tanto, más mesas y más colegios electorales, y en todos geles hidroalcohólicos a la entrada y a la salida. Pues se haga una higienización de las manos. Y, por supuesto, mascarilla, porque para votar será obligatoria y solo se retirará para comprobar la identidad del votante. El DNI se enseñará, pero no lo cogerá nadie de la mesa. Dentro del mes electoral, las medidas que se van a tomar son la separación de los puestos de los miembros de la mesa a 1,5 metros. Esa distancia social será muy estricta entre los votantes, a los que se pide estar en el colegio electoral el tiempo imprescindible y, si es posible, que salgan de casa con la papeleta. No podrán votar ni quienes hayan dado positivo por COVID-19, ni las personas que sin prueba tengan síntomas evidentes de padecerlo. Sus contactos cercanos, si no están enfermos, sí podrán depositar su voto, pero extremando la precaución. En Ordicia, el municipio vasco afectado por los rebrotes, incluso han instalado mesas electorales al aire libre. Mientras, en Galicia, en las zonas de la comarca de Amariña que siguen confinadas, este domingo se permitirá la movilidad, pero solo para acudir a votar. Una de las grandes incógnitas de esas citas electorales de mañana es cómo va a afectar el miedo al contagio en la participación. Hemos hablado con castellanos y leoneses que residen en esas autonomías. Nos dicen que la campaña ha sido rara y que hay preocupación, sobre todo entre los más mayores, claro. En el País Vasco residen 162.000 nacidos en Castilla y León y en Galicia son más de 32.000 los que tienen origen en nuestra tierra. Mítines sin multitudes y con mascarilla. La primera campaña electoral tras el confinamiento ha dejado también imágenes inéditas. La veo más distante y con menos intensidad que en ocasiones anteriores. Para los castellanos y leoneses que residen en las dos autonomías que mañana acudirán a las urnas, no será un domingo electoral como otros. La gente está pensando en otras cosas, como son su situación laboral, su situación económica, y los que puedan irse de vacaciones supongo que estarán pensando en sus vacaciones. En Galicia el miedo a acudir a votar se acentúa en las zonas con más rebrotes, sobre todo en el área sanitaria de Amariña. Depende de la zona en la que uno se encuentre y en la percepción personal del riesgo. Afortunadamente, en el área de Vigo en la que resido, esa percepción es baja. En otras zonas, como en el norte de Lugo, la situación es distinta. En el País Vasco también hay preocupación. Sobre todo en la horquilla de edad de 70 a 80 años, yo creo que esa gente no irá a votar. Deberían haberlas dejado para más adelante. No pensaban en que los rebrotes llegarían tan pronto. Los estudios demoscópicos dicen que la participación podría caer hasta 5 puntos por el miedo al contagio, aunque este descenso se compensaría con el crecimiento en el voto por correo. Tanto la Xunta como el Gobierno vasco repiten que los colegios electorales serán lugares seguros donde se ha aumentado la inversión en medidas de seguridad y en desinfección. Y más cosas. Mañana, Alfonso Fernández Mañueco cumple un año al frente de la Junta de Castilla y León. 365 días en la presidencia con un gobierno de coalición en competencia, una pandemia de por medio que ha obligado a replantearlo todo y un mandato que ha supuesto también renuncias y más de un encontronazo, sobre todo con los sindicatos. Poco podía imaginar en este momento en el que recordaba los consejos de su padre. Dos personas que marcaron mi vida, mis padres, hoy no están aquí, desgraciadamente. Que su primer año como presidente iba a valer casi por toda una legislatura. En la primera semana, primera polémica con el nombramiento de Javier Maroto como senador. Lo que hacen es volver a utilizar esta tierra, como han hecho en los últimos meses, para demostrar que son vasallos de Madrid. Después, por cargos eventuales como el de Ignacio Cosidó. Es indignante, como es indecente que estén convirtiendo a la Junta en la agencia de colocación. Y una huelga de funcionarios por no cumplir las 35 horas en el mes de noviembre. Como habéis convocado una huelga, ¡hala! Ahí tenéis la puesta. Y venga, esto es un pulso. Las tensiones con el diálogo social, con quien Mañueco firmaba su primer acuerdo el pasado mes de febrero, están de actualidad por las ayudas de los ERTEs. El presidente es el máximo responsable, es el que firmó los acuerdos. En estos 365 días ha tenido que hacer frente a una primera crisis de gobierno, renunciar a una de sus promesas electorales, la supresión del impuesto de sucesiones entre familiares,
para salvar este acuerdo por la recuperación y hacer frente, como el resto de autonomías, a una crisis sanitaria sin precedentes. No vamos a escatimar ningún esfuerzo. El coronavirus dejó un Villalar virtual. Vamos a salir de esta crisis. Y aparcados los presupuestos de este año, Mañueco quiere retomar cuanto antes su gran proyecto de extensión de la banda ancha. Ha participado en 2 cumbres, esta en Cantabria y esta en Soria, donde la despoblación y la financiación han sido claves. Ha ido a visitar a todos los alcaldes y los ha reunido también en la conferencia de alcaldías y presidencias de Diputación. Todo en un gobierno de coalición en competencia, un matrimonio que ambos se esfuerzan en mantener cómplice. Yo también he aprendido mucho de él. Por la excelente tarea del presidente del Gobierno, el presidente de la Junta. Decaía la reforma del Estatuto para los aforamientos. Sí ha sacado el Gobierno 3 decretos ley, entre ellos el de simplificación administrativa. En Lérida, la Generalitat de Cataluña acaba de decretar el confinamiento total de las residencias de mayores de la zona de Segrià y el Pirineo. Además, desde este lunes, Andalucía engrosará la lista de comunidades donde la mascarilla también será obligatoria en todo momento. Los últimos datos de focos activos en nuestro país hablan de 73, y eso a falta de que se actualicen la próxima semana. Cataluña es el lugar donde más aumentan los contagios, seguida de Aragón. Los visados de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos peligran por una medida del gobierno de Trump. El presidente ha anunciado que para mantener la visa deberán seguir presencialmente alguna clase, en contra de algunas universidades como Harvard, que han optado por un método telemático. Hemos hablado con una alumna vallisoletana que estudia en Harvard. Ahora está aquí por el coronavirus y teme por su futuro. Probablemente no podría volver a Estados Unidos si lo quisiera. Y esto no sé durante cuánto tiempo, y quizás pues podrían llegar a revocar el visado, que también para la gente como yo que recibimos una beca y dinero desde Estados Unidos, pues quizás problemas en ese tipo de cosas. En Segovia, el sector del transporte ha celebrado su patrón San Cristóbal y lo han hecho con una misa en memoria de todas las víctimas del coronavirus y en especial del que fuera presidente de Fecalbus, Gerardo Salgado, que fallecía a principios de mayo por la COVID-19. En Salamanca, un hombre de 35 años ha terminado en el hospital después de ser agredido esta madrugada en la salida de un local de ocio nocturno. Fue en esta céntrica plaza de la capital salmantina y hasta allí se desplazó una ambulancia que lo trasladó hasta el complejo asistencial. Había recibido él varios golpes en la cara. Continúa la investigación sobre el atropello de Pedrosillo el Ralo, en el que fallecieron 3 mujeres. El conductor, un joven de 38 años, explica hoy en la Gaceta de Salamanca que no las vio. Asegura que cuando se quiso dar cuenta ya las tenía encima y que era imposible evitar el atropello. El hombre ha entregado su teléfono móvil para que sea inspeccionado. Tras el accidente dio negativo en el test de alcohol y de drogas. Con el estado de alarma, muchas líneas de autobús fueron suspendidas. El problema ahora es que algunos de esos servicios no han sido restablecidos. En la provincia de Salamanca, varios municipios se han quedado sin conexiones con Madrid y con la propia capital salmantina, algo que está creando mucha indignación entre los vecinos. Creían que con el fin del estado de alarma iban a recuperar todas las líneas de autobús que estaban paralizadas desde el mes de marzo, pero no ha sido así. No es razonable, es totalmente injusto y creo que deberían de restablecer la línea, pero ya, inminentemente. A día de hoy, Béjar, Guijuelo o Linares de Río Frío continúan sin tener ningún servicio que les lleve hasta Madrid. Muy perjudicial porque al final estábamos acostumbrados a que aquí teníamos el coche que iba, el autobús que iba directo, y ahora pues desplazarnos hasta Salamanca, coincidir que hay autorres, que también hay muchos menos que antes. Ya es una vergüenza, los pueblos están quedando totalmente aislados y no hay recursos para poder ir a Madrid.
Pero no es la única línea que no ha vuelto, tampoco lo ha hecho la que cubre el trayecto Coria-Salamanca y que pasa por muchos municipios hasta que llega a la capital salmantina. Es que al final en el pueblo nos vamos a quedar vaciados y nos van a obligar a tener que ir en coche. Los diputados del Partido Popular por Salamanca han denunciado esta situación, que califican de abandono y piden explicaciones al Gobierno sobre la supresión de estas dos líneas de autobús. Aseguran además que es intolerable que tanto los usuarios como los alcaldes no hayan recibido aún ningún tipo de información. Zamora quiere volver a hacer honor a su buen nombre, el de la bien cercada. El ayuntamiento trabaja ahora en la liberación de otros 100 metros lineales de la muralla. Unos 3 millones de euros lo van a hacer posible. También el derribo de varios edificios. Salomé Mateos, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque no se ve, la muralla está justo aquí detrás de estas edificaciones. Ahora el ayuntamiento son 8 en total y quiere echarlas abajo. 4 son ya de titularidad municipal y otras 4 están en proceso de expropiación. Todas están juntas, forman una hilera, así es que la visión que darán de la muralla será sin duda muy importante. ¿Sabía que Zamora es una ciudad amurallada? La pregunta se la hacemos a los turistas. Nos hemos quedado un poco sorprendidos cuando hemos llegado aquí. En principio no lo sabíamos, ¿no? No, tampoco lo sabía. No lo sabíamos, pero lo hemos visto ahora al llegar. Yo creo que se conoce poco. La gente se desilusionaba un poquito cuando llegaba a Zamora y no era capaz de ver el cerco. Adosados a la muralla se construyeron edificaciones. Algunas hasta aprovecharon la fortaleza para sacar las ventanas de su casa. Hasta 8 están ahora en proyecto de derribo. 4 son ya de titularidad municipal y las otras 4... Pues estamos en negociaciones de expropiación de cara a iniciarlas y poderlas concluir positivamente. 7 inmuebles están en la avenida de la Feria y otro más es este, el de la bajada de San Martín. Todos están pegados unos a otros. En este año la previsión o el objetivo sería liberar todo lo que veis aquí, con lo cual la muralla quedaría ya expuesta. Un tramo de muralla que por ahora sigue oculto, pero por poco tiempo. Un día como hoy, hace 20 años, se izaba por primera vez la bandera del Bierzo. Después de estas 2 décadas, se ha convertido ya en un símbolo muy apreciado por todos los bercianos. Silvia Nogueiro, buenas tardes. Buenas tardes. El Consejo Comarcal regresa a Peranzanes 20 años después para izar de nuevo la bandera del Bierzo, un acto que se realizó por primera vez un 11 de julio del año 2000. En aquel momento llegaba precedido de una intensa polémica. Solo el Partido Socialista le dio el visto bueno en el pleno que aprobó la que iba a convertirse en la bandera de todos los bercianos. Pasaron muchos años hasta que los ayuntamientos de la comarca aceptaron plenamente la bandera, pero lo cierto es que 2 décadas después luce en todas las instituciones, en todos los consistorios y también la lucen los bercianos con orgullo en cualquier parte del mundo. El Ayuntamiento de Peranzanes fue el escenario de aquel acontecimiento. Los políticos en ese momento no se dieron cuenta de la repercusión que iba a tener. Y es una bandera hoy cualquier reunión en la que hay gente del Bierzo tiene una bandera del Bierzo. Yo en mi coche llevo una bandera del Bierzo. No estaba de servicio, pero su rápida actuación sirvió para salvar la vida de una joven que se desplomó en una parada de autobús de Segovia. Ahora el protagonista, un militar segoviano, recuerda la importancia de tener conocimientos básicos de primeros auxilios. Se puede decir que el capitán Lahore estuvo en el momento justo, en el lugar adecuado para ser considerado todo un héroe. Estábamos en la parada del autobús y de repente notamos que una muchacha que estaba detrás de nosotros pues cae desplomada. Y lo que nos asustó sobre todo fue el golpe tan grande que recibió en la cabeza. Pensé que podría ser yo del más cualificado para poder ayudarla y como estaba allí y llegué el primero, pues nada, lo que hice fue repartir un poco el trabajo. De no haber estado él ahí, no se sabe qué habría pasado. Pues no sé si le hubiera causado la muerte, pero a lo mejor algún tipo de lesión más permanente seguramente sí. Una rápida actuación fruto de la estricta formación que se les exige en las Fuerzas Armadas. Mucha gente se pregunta, ¿qué hacéis en el día a día en los cuarteles?
¿Qué es lo que hacemos? Instruirnos. Es una tarea fundamental y en cualquier situación pues, de peligro, combate en el exterior, uno de los escenarios que tenemos que valorar siempre son las bajas. Y cómo intervenir con un protocolo muy sencillo, ver las vías aéreas, ver si hay algún tipo de sangrado. Aunque para Juan Jesús los conocimientos en primeros auxilios deberían ser básicos para todos los ciudadanos. Cosas muy sencillas, una posición lateral de seguridad, comprobar que tiene pulso para poder, si no, empezar con una resucitación cardiorrespiratoria o comprobar esas vías respiratorias. Para así poder contar más historias con finales felices como esta, de la que el mismísimo Ejército de Tierra se hizo eco. ¿Recuerdas? Esta farmacia fue mi casa y la de tantos. Aquí aprendí lo que es estar siempre de guardia. Algo que hoy tiene más valor que nunca. Es estar ahí para el que olvida su dosis, necesita un buen consejo o un antitérmico a las tantas. Es permanecer en primera línea, como en esta pandemia. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti, siempre de guardia. El turismo se reactiva y con él las salidas a la naturaleza, pero para las personas con movilidad reducida sigue habiendo muchas barreras. Hoy en Castronuño, en Valladolid, un grupo de personas con discapacidad han disfrutado de una ruta inclusiva. Enar Valerio. Poder disfrutar de la naturaleza es a veces muy complicado para las personas con poca movilidad o movilidad reducida. Por eso, este proyecto, en colaboración entre Predif y la Obra Social La Caixa, ha permitido hoy a una veintena de personas con y sin discapacidad disfrutar de la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño. Han podido recorrer 1 kilómetro de los 3,5 que contiene el sendero, 1 kilómetro que ha sido sin barreras. Ha sido una ruta totalmente accesible y en ella han podido disfrutar, como no, de la naturaleza en todo su esplendor, de volver a estar al aire libre después de mucho tiempo y de vistas como esta sobre el río Duero. Hacer turismo no suele ser nada fácil para ellos. Yo me acuerdo una vez de estar de vacaciones y un taxi no los quería montar, un taxi normal, por ejemplo. Porque los problemas empiezan casi desde el primer momento. Lo normal a lo mejor ahora es poder moverse en tren. Entonces en autobús las barreras suelen ser muy grandes. Y si por ciudad es complicado, hacer turismo al aire libre es aún más difícil. Especial valor también pues este trabajo permanente de la mejora de accesibilidad de los recursos turísticos de nuestra provincia y de nuestra comunidad. Estas vistas al río Duero, que seguramente hace 10 o 12 años o 15, pues una persona en silla de ruedas no lo hubiese podido visibilizar, pues ahora lo podemos hacer con total normalidad. Ellos han recorrido aproximadamente 1 kilómetro de los 3,5 que tiene la senda de la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño, que está adaptada desde 2006. Está bastante accesible para las sillas de ruedas, ha sido una experiencia buena. Haría falta mejores rutas más accesibles para todo tipo de personas. Rodeados de los árboles, de la naturaleza, es muy bonito. Después de tanto tiempo encerrados en casa, han disfrutado aún más si cabe del aire libre y de los pájaros e incluso han saboreado de otra forma el silencio. Durante este verano estamos viviendo una explosión del turismo rural y del turismo de interior y asociado a ellos un aumento de las actividades de turismo activo. Y para que la diversión no se torne en tragedia, es importante elegir empresas certificadas y planificar siempre la actividad. Verano, naturaleza, agua son sinónimos de diversión, pero una mala planificación de la actividad puede conllevar un error fatal. No porque lo hayamos visto a alguien que lo ha hecho o en internet o algo, nunca tenemos que subestimar la montaña porque las condiciones son muy cambiantes, lo estamos viendo con las tormentas que hay estos días. Por eso los expertos recomiendan contratar a profesionales, empresas de turismo activo a las que se debe exigir que estén dadas de alta como tal, la titulación de su personal y seguros con amplia cobertura. Podemos pensar que cualquier cosa que nos ofertan es cualquier cosa que vemos en un portal de internet o bueno, estos portales al final no revisan siempre la validez de las titulaciones o de los seguros. Es el propio usuario, yo creo, el que tiene que vigilar porque esté todo en orden. Y más ahora que a las medidas de seguridad se suman las de higiene para evitar posibles contagios de coronavirus. En este sector, como en otros muchos, ha habido que adaptarse, es una cosa nueva para todos, entonces pues hay que intentar adoptar las medidas que marca Sanidad y ajustándolas a la actividad. Medidas que nos permitirán lanzarnos a disfrutar de nuestra naturaleza.
Guarda colecciones de gran valor, documentos nobiliarios o privilegios reales. El archivo de la Fundación Fundos es una de las fuentes documentales más ricas de la provincia leonesa. Su gran tesoro son los planos originales del edificio Botines de Gaudí. El arquitecto catalán los escondió en su día en la estatua de la fachada y eso evitó que se quemaran en un incendio del taller en la Guerra Civil. La colección privada de la Fundación Fundos se guarda bajo estrictas medidas de seguridad en esta antigua cámara acorazada desde los años 70. La temperatura, la humedad que necesita cada uno de los documentos y para esas condiciones de seguridad está vigilado las 24 horas. El archivo de familias nobles como los Condes de Luna, el de la Sociedad Amigos del País, Germen de los Montes de Piedad, la historia y fusiones de las cajas de ahorro. Parte del legado que las cajas, que son el fruto del ahorro popular, nos dejaron a lo largo de los siglos. Y esta joya única, los planos originales del edificio Botines de Gaudí. No se encontraron hasta 1951. Gaudí los escondió en la estatua de San Jorge y el dragón que preside la fachada del edificio. En los años 50 esa estatua hubo que cambiarla por el estado de conservación que estaba, se encontraron los planos. Son casi los únicos planos con la firma del artista catalán que se libraron del incendio de su taller en la Guerra Civil. Se conocía a Gaudí como el arquitecto de Dios y bueno, pues en un símbolo contra ello se quemó su taller y desapareció toda esa documentación. La última fase de la musealización de Botines y un tratamiento al papel permitirá exponerlos. Más de 126 años enrollados y eso indudablemente pues entraña el riesgo que comportaría desplegar los planos y mantenerlos en esa posición. Fundos tiene repartido su archivo también en otras provincias como Valladolid, Salamanca o Soria y que sin duda forman parte de nuestra identidad. Unas 70 personas han realizado la etapa del Camino de Santiago entre Cardañuela Típico y Burgos. Es una iniciativa organizada por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgalesa junto con la Asociación Amigos del Camino. Realizarán durante varios fines de semana todas las etapas de la provincia y finalmente se les entregará la Compostela burgalesa. El camino cortito, muy bien, ya le conocía, pero cada vez que haces el camino es una experiencia nueva. Ayer arrancó el festival Micropalencia Sonora y lo hizo con el primer concierto de la gira de Viva Suecia, uno de esos grupos que se ha ganado a pulso un lugar preferente en el panorama del rock independiente de este país. Música y distancia social para un recital mucho más íntimo y alejado, desde luego, de las multitudinarias puestas en escena que protagonizaban antes de la crisis sanitaria. Con su música les dejamos hoy. Después, los deportes. Feliz tarde. Están en el Olimpo del rock independiente nacional. Viva Suecia arrancó su gira de verano Necesitarnos Tanto en Palencia, en el primero de los conciertos del Micropalencia Sonora, la alternativa al festival que se tuvo que cancelar en junio por la crisis sanitaria. Es difícil, yo diría que es casi un acto de valentía, estando como están las cosas, comprar una entrada e ir a un concierto en directo. El escenario, la plaza de toros y la protagonista, la música, pero también la distancia, la misma que este grupo murciano tuvo que poner con su ejército de seguidores tras la cancelación de su gira El Milagro. No podemos imaginar un concierto propio de gira El Milagro con separación, pero tampoco queríamos hacer un concierto de un instrumento, una voz. Y este es el resultado. Conciertos en un formato único, íntimos, para aforos limitados, casi recitales adaptados a esta nueva realidad de la que también ellos han aprendido. Ha sido una reafirmación de que esto que hacemos nos hace muy felices y nos ha valido para recargar la energía. Una vuelta a los ruedos feliz, pero llena de incertidumbre. Al sector de la cultura, más que a los músicos, le ha generado mucho daño y esto, pues bueno, no sabemos cuándo se va a poder reparar. Ilusión que se notó y que puso de manifiesto que Necesitarnos Tanto es ahora más imprescindible que nunca.